Ya vamos entonces. Le dan a File, New, en otro. Acá tienen para C++ y para Delphi. Y ustedes hacen con aplicación de consola van a hacer. Crean eso. Ahora, una vez que lo crean, tienen que guardarlo. ¿Ya? Ahora, ¿esto dónde lo voy a guardar? Yo, por ejemplo, lo voy a guardar acá. Acá. Este es el proyecto ya. Esto pueden llamarlo como sea. Esto yo le voy a llamar Program 1 Project, ¿no? O Program 1 simplemente, ¿no? O si quieren Project, Program 1. Ahora lo siguiente que... Bueno, con eso ya está. Ahora, cuando vayan acá, a esta parte de programación 1, van a tener este proyecto. ¿Ya? Creado así el proyecto, tanto. Ahora, lo siguiente que tienen que saber de programación orientada a objetos es que pueden crear los archivos de clases, ¿no? ¿Ya eso lo han visto? Yo ya te pasé mi unidad ya, Ya, a ver. a tu WhatsApp. Ya. Esto lo voy a descargar. Ya, listo. Ya, ahora, como me lo pasaron, yo lo pegué acá, estaba en descarga. Y yo lo pegué acá en la parte de RStudio. Acá está. Ya, entonces, acá si se dan cuenta, no me aparece en el proyecto, porque toda esta parte de la derecha es todo lo que está en el proyecto. ¿Ya? Acá todas las clases que añadan. Por ejemplo, ustedes tienen que hacer esta clase vectores, ¿no? Se va a llamar eh, UC vector, ¿cómo se llama? Acá les pone el código UC vector, ¿no? Es la siguiente que les toca, el siguiente laboratorio. Entonces, ustedes le dan File, New, y acá le dan unidad, ¿no? Ahora, le dan a guardar, si quieren, Control S, y acá dice unidad 1. Ustedes lo guardan como clase, unidad, C, vectores, si mal no recuerdo, ¿vale? ¿No? UC vector. Ya, UC vector es la clase vector. Ahora, listo, ya se cambió el nombre. UC vector y acá igual. Ahora, en el programa principal, si se dan cuenta, en uses le estoy diciendo que utilice la clase UC vector y acá le estoy diciendo el archivo. Entonces, UC vector int tanto. Entonces, el nuevo archivo que yo tengo, que es este UC número natural que me ha pasado, no me aparece acá. Ni en los uses, ni tanto en el proyecto acá. A la derecha está la parte del proyecto. Entonces, project, add to project, y acá le digo UC número natural. Lo añado al proyecto y listo. Ya me aparece acá, ¿no? Y acá ahora ya lo está usando acá. Eso es para añadir una clase. O sea, añadir a la carpeta del proyecto. Ya, listo. Y con esto ya puedo utilizar la clase número natural. Acá están con todos sus métodos y procedimientos. Ahora, lo siguiente, esto no necesitan tenerlo try-catch. Ya. Probemos a ver su funcionamiento. ¿Cómo se llama la clase número natural? Esto es un tipo que se llama C número natural, que es igual a la clase. Ahora, ¿por qué le ponen el prefijo U, C número natural? Quiere decir unidad, C número natural, unidad que alberga la clase número natural. Vamos a ver conceptos. Ahora, el concepto de la programación orientada a objetos es que ustedes tienen acá su programa principal. Por ejemplo, acá tengo la clase de número natural y acá voy a tener la clase de vector. En mi programa principal, que este es el proyecto programa 1, ¿ya? Esta es la clase principal. Esta es la unidad C, número natural. Voy a poner acá como nombre de fichero. Este es el fichero. Y este es el proyecto programa 1. Lo voy a poner afuera igual. Y este que tiene adentro
tiene un main, ¿no? Que es un método main que llama a todo el código. Ahora, este que tiene adentro, tiene una clase, número natural. Ya, esta es una clase. Lo siguiente, acá vamos a tener una unidad C vector. ¿Y qué va a tener? La clase vector dentro. Ya. Entonces, este es el archivo como tal, el nombre de la unidad C número natural, porque tiene una extensión. Y la clase es otra cosa. Porque acá incluso puede haber dos clases, ¿no? Obviamente no es lo correcto, pero acá puede haber la clase vector, también puede estar acá, ¿no? Pero obviamente no es lo correcto. Este es el archivo y esta es la clase. Ahora, yo puedo, este programa principal, ¿se acuerdan que antes, qué tienen ustedes? ¿Qué pueden tener acá en la principal? Acá tienen el main, el método main, ¿ya? Que es acá donde se ejecuta todo su código, ponen sus variables. Y antes ponían las funciones acá, ¿se acuerdan? Acá en la parte de arriba le ponían las funciones. Eso era en introducción, ¿no? Lo trabajaban en programación funcional. Ahora, la diferencia es que en este proyecto yo puedo decir, estoy usando esta clase. ¿Ya? Entonces, toda esta extensión de código que hay acá, todo lo que hay acá, los métodos y procedimientos, lo puedo utilizar acá, pero tengo que hacer referencia a la clase. Por ejemplo, antes simplemente las funciones estaban acá, ¿no? Entonces, yo qué hacía, simplemente llamaba a la función tanto, tanto. Y la llamaba, ¿no? Porque está en principal, está en mi archivo program 1, acá. Pero ahora ya no puedo hacer eso. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer referencia a la clase C, número natural, obviamente con su variable punto, y ahora la función, el nombre de la función, o procedimiento. Obviamente, no voy a poner C, número natural todas las veces, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Hago referencia a una variable que tenga la clase número natural. ¿Ya? Y acá que tengo, acá le digo, esta va a ser mi variable C, número natural. De tipo, perdón, al revés, ¿no? Acá lo hacen así, en Pascal. Ya, es una variable de este tipo. Antes le ponían ustedes tipo de dato integer o string, ¿no? En cambio, en este caso es una clase que ustedes han creado. Ahora, en esta clase número natural, están todos, tienen métodos, que son todo lo que estamos viendo, ¿no? Los métodos, los que estamos haciendo referencia. Pero también tienen atributos. Atributos. Entonces, una clase está compuesta de atributos y de procedimientos. Tengo por una parte los atributos, que es la mitad, ¿no? Y tengo por otra parte los procedimientos. Acá tengo los atributos. Y acá tengo los métodos o funciones. Eso es todo lo que tiene una clase. Hasta ahí me van captando, ya con el avance que han visto con el ingeniero más o menos les tiene. ¿Sí? ¿O no? Sí, sí. Ya. Entonces, en la clase vector tenemos lo mismo. Tenemos atributos y tenemos métodos y funciones. En todas las clases tenemos eso. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros creamos una clase, creamos un nuevo tipo de dato. Por eso que lo podemos llamar acá como si fuera una nueva variable o un nuevo tipo de dato, ¿no? Entonces podemos llamarlo acá también en el main. ¿Se dan cuenta? Pero nosotros también podemos llamarlo desde esta clase. Una clase puede llamar a otra clase. ¿Por qué no? ¿Ya? Entonces capaz dicen, o al revés, ¿no? Estamos haciendo la clase vector. La clase vector puede llamar a esta herramienta, que es el número natural. Y capaz en la clase vector necesito yo un método que exista en la clase número natural. Entonces digo, ella hago referencia a esto, lo pongo como variable y lo utilizo. ¿Ya? Así es fácil. Para eso nos sirve la programación orientada a objetos. No los voy a chupar con métodos públicos y privados que no lo ven acá tanto. ¿Ya? Entonces, esa es la estructura de lo que tenemos. Entonces, acá si se dan cuenta, tenemos en private. Siempre en private van a estar los atributos. ¿Ya? Y los métodos van a estar en público.
Y los accesos a este private, por ejemplo, yo no puedo accederlo desde la clase vector así como así. No puedo decir variable punto atributo. Eso no se puede hacer. Tiene que haber un acceso al miembro que es por ejemplo, acá hay un procedimiento que es asignar valor. Y acá este es valor, ¿no? Entonces, esto es lo mismo básicamente que hicieran. Lo voy a poner en las dos maneras. Acá antes teníamos un número natural, o sea, un integer. Decíamos n igual a 1, ¿no? Pero esto era antes. En programación orientada a objetos, pues van a trabajarlo. N va a ser de tipo número natural. N, porque se entiende, y N es de tipo integer. Ya son dos tipos de datos diferentes. Uno es integer y otro es número natural. Ahora, ¿por qué yo no puedo hacer esto? Porque eso es una clase compuesta, ¿no? Entonces, lo que yo debería hacer acá, n punto, poner valor, acá como le llamo, asignar valor. ¿Ya? Y acá digo 1. Entonces, así es antes y así es ahora. O sea, es lo mismo, simplemente le estoy asignando un valor a través de un método. Porque como es un atributo privado, yo no puedo decir otra cosa. ¿Qué no pueden hacer? nn.valor es igual a 1, ¿ya? Eso no se debe hacer. Ya eso está mal. O sea, se puede, pero no se debe. Ya, esto se puede, pero no se debe. Al menos en la mayoría de lenguajes, ¿no? Tiene que tener un acceso a miembro, que es un procedimiento como es asignar valor. Y para obtener el valor, como hacía antes, por ejemplo. Antes si yo quería mostrar en pantalla, por ejemplo, hacía un write más. Acá write y ponía n. Y ahora ya no puedo hacer write. No puedo hacer esto. Tengo que decir n punto obtener valor. Debe haber una función que sea obtener valor. Que es una función. Obtener valor. Acá se llama, ¿no? Obtener valor. Obviamente esto es un cardinal que es un número más grande con Intel. Pero es un ejemplo. Obtener valor. Ya, estas son las diferencias de cómo programaban antes y cómo van a programar ahora. Ya, antes lo hacían así y ahora lo van a hacer así. ¿Se entendió así? Sí. Ya, perfecto. Disculpa, ¿Sí? no hay que crear primero la variable, ¿Cómo? no hay que crear primero la variable. Creo que Ya, eso nos dijo el ingeniero. Primero hay que ahorita hablamos crearlo. de, sí, sí, ahorita hablamos de los constructores, ¿ya? Ahora, la siguiente parte que falta aplicar es el tema de los constructores y destructores. No vamos a entrar en los destructores, simplemente les voy a mostrar que sí existe un destructor, pero de momento no lo necesitan ya. Entonces tienen un constructor y tienen un destructor. Del destructor no vamos a hablar ahora ya. El constructor lo que hace es definir un valor por defecto. Ustedes antes cuando ponían vamos a poner un caso hipotético, declaraban la variable integer y le decían directamente write sin asignarle un valor. ¿Qué va a pasar ahí? Si es que esto no está. ¿Qué pasa si hacen esto? A ver, en este caso hipotético. ¿Qué valor va a tener acá? ¿O qué valor le va a mostrar? 0. ¿Y por qué 0? Ya, lo que pasa es que en este lenguaje tiene esta variable integer, tiene un constructor, ¿ya? Un constructor, por lo general un constructor no es un procedimiento, ya tiene otra manera. Ah, bueno, acá tiene como constructor, ¿no? Se llama constructor, crear. Incluso se llama constructor. Ahora, ¿qué tiene este método crear? Le asigna un valor de 0, ¿no? Entonces, este integer ya tiene un constructor por defecto que le dice, ah, va a ser 0. Entonces, ustedes antes de utilizar la variable tienen que asignarle un valor por defecto que en este caso en mi constructor va a ser 0, porque solo tengo una variable, ¿no? En mi clase número natural solo tengo una variable que le asigna un valor igual a 0.
¿Ya? Entonces, antes de usar la variable, tienen que construirlo o básicamente hacer el método crear. ¿Ya? Este constructor. Esto es el número natural punto crear. Entonces veamos cómo trabaja. Por ejemplo, var nn, lo que le estoy diciendo, de clase c número natural. ¿Ya? Ahora, si yo quiero escribir, ¿qué pasa si yo tengo nn c número natural y le doy un write? A ver. Y vamos a darle un... Creo que así funciona. Ya, si se dan cuenta, en primer lugar, me va a dar un error, ¿no? ¿Por qué? Porque no es un tipo de dato admitido para write. Entonces le voy a dar punto obtener valor. Eso es lo que decía, ¿no? Y esto le pongo paréntesis para asignar que es una función. Ya listo. Y acá ni siquiera me muestra nada, ¿no? Me da un error, simplemente el upset. Porque ni siquiera está construido. No le he aplicado el constructor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? nn.crear. Es lo primero que tiene que hacer. Crearlo. Después, esto automáticamente, ¿qué hizo? A ver, este red del n está funcionando. A ver, voy a ponerlo. N, que va a ser un inter. ¿De qué le voy a decir? Que lea n. Have web initializer. A ver, ¿cómo tiene su constructor? Su constructor c número natural punto crear. Tenés que darle punto igual, C número natural y punto crear para Ya, crear un ya. objeto. Acá se instancia de esa manera. Sí, sí, sí. Ya. Perdón. nn.crear. Acá es la manera de instanciar, ¿no? Yo estoy acostumbrado a otros lenguajes, pero por lo general, en otro lenguaje sería igual a new c número natural. ¿Ya? Es como se hace en otro lenguaje. Hace rato que no toco este lenguaje. Ya. Acá le asignamos a la variable. Bueno, así se aplica el constructor, acá no. Y si no lo creamos, nos va a dar un error. Como le va a salir el upset. Se va a colgar el programa. A ver ahora. A ver qué dice. Variable n. No, es punto igual, C número natural y punto crear. Dos puntos igual. Ajá, y Igual C a... número Ya. natural. Ya entonces es el número natural. Ujú. Ya es parecido a otros lenguajes entonces, ¿no? Le hacen referencia a la clase que van a utilizar. Le dicen crear. Estás haciendo una instancia de un objeto de tipo C número natural. Eso es lo primero. Y acá ya no me debería dar error. Ahora me hace error. Entonces, si yo no aplico este crear, yo no le estoy asignando ningún valor, si no aplico el constructor, ¿no? No le estoy asignando este valor igual a 0. Entonces me va a dar, como no hace referencia a nada, o sea, acá en este integral, ¿qué hace referencia? A 1, ¿no? O a 0, cuando no está creado. Ahora vemos la diferencia. Este integral, vamos a poner yo no necesito más. En vez de esto, vamos a poner un write de n. ¿Y qué va a pasar? El constructor va a dar 0. O sea, esta clase integer ya tiene un constructor por debajo, ¿no? Que inicializa su variable y la dice igual a 0. Como es un tipo de dato más bajo, ¿no? No es una clase. En cambio, en una clase, si nosotros no la inicializamos, se nos va a colgar el programa y va a dar error. Es lo primero. Entonces, ahora vamos a tener la clase vector. Acá incluso ya está, ¿no? No tienen que hacer nada, solamente copiar y pegar. Este es el programa principal. Hasta acá es la clase. Vamos a hacer un ejercicio para que lo vayan entendiendo. Acá tiene una interfaz que van a definir la clase y la implementación. Entonces es lo mismo acá. Tiene una clase useVector, tiene una interfaz donde acá definen las variables.
En este caso están definiendo un tipo que es una clase. Y ahora, ¿esto qué tiene? Tiene un array. Un array de 1 al número de elementos máximo. Ahora, ¿qué es un array? Un array es un conjunto de elementos, básicamente. Por ejemplo, acá, que tienen un índice, ¿ya? Acá tengo el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2, 3 y así sucesivamente. Vamos a hacerlo más pequeño. ¿Ya? Entonces, un array que tiene. Primero tiene un índice. Por lo general, este índice empieza desde 0. En cualquier lenguaje ustedes van a ver que empieza desde 0. Pero creo que con el ingeniero lo toman desde 1. ¿Ya? Desde 1 hasta el número máximo de elementos. Porque acá puedo decirle que vaya desde 0 hasta el número máximo de elementos. O desde 10 hasta máximo de elementos, ¿no? En este caso va a ser desde 1 va a empezar hasta máximo de elementos. ¿Y cómo ven eso? Porque acá me dice la posición, para poner, por ejemplo, la posición tiene que ser mayor a 0. O sea que va a empezar desde 1 hasta que sea menor o igual a n. ¿Y n qué es? N es el tope que tiene, ¿no? No es el máximo de elementos. Sino, por ejemplo, en esta clase yo que tengo mi vector, que es esto, y tengo el número de elementos que tiene mi vector, que es n. Al comienzo, cuando ustedes crean un vector, imagínense que esto es un vector de números enteros, ¿ya? Y ahora su índice ya no es desde 0. Su índice va a ser desde 1, ¿no? Esa es la diferencia que hacen con el original. Su índice va a empezar desde 1, 2, 3 y así. Y esto, como tiene un constructor que son de tipo integer, ¿con qué van a estar inicializados? Por lo general, por 0, ¿no? Por ser puro 0. Un vector de elementos vacíos. A ver. Hasta ahí tienen esto, ¿no? ¿Y cuántos elementos tiene mi vector? 0, porque lo construyen y tiene 0. Vemos el constructor. El constructor es de crear. Acá está. El número de elementos que tiene es 0, ¿no? Porque está recién creado, no tiene ningún elemento. Ahora, cuando ustedes crean un vector, pueden asignarle, decir, bueno, yo quiero acceder al elemento del índice 1, por ejemplo, ¿no? Y quiero asignarle un valor. Quiero que este sea 10, por ejemplo. O no quiero asignarle a este, quiero asignar al elemento 2. Esto tiene que ser en orden. Si yo digo que mi vector va a tener 10 elementos, esto se va a habilitar hasta 10, ¿no? Se va a habilitar y n va a ser igual a 10. Porque le estoy diciendo mi vector ahora va a tener 10 elementos. Veamos los métodos que tiene. Tiene el método dimensionar, que es del que le estoy hablando. Acá ustedes le dicen cuál va a ser mi dimensión del vector. Ahora, aumentar el código que controle la dimensión. Ahora, ¿para qué es esto? Porque nosotros creamos un vector hasta un número máximo de elementos, ¿no? Número máximo de elementos. Y el máximo de elementos es 100, en este caso está definido como 100. Quiere decir que nosotros no podemos meterle a este vector más de 100 elementos. Porque cada uno de estos elementos es un espacio en memoria. Un espacio en la memoria RAM, básicamente, ¿no? Y si ustedes quieren ponerle más de 100 elementos, tienen que definirlo antes. Acá. Acá el máximo es 100. Ya. Entonces, si ustedes le dicen, poner definir un vector que no sea de 0. Quiero que sea uno de 110. Acá le digo, ¿no? 110, no de 0. Acá les pregunto, ¿qué debería pasar? ¿Alguno que tenga alguna idea? ¿Qué pasa si yo quiero definir que el número de elementos del vector sea 110? ¿Alguna idea? ¿Se puede o no se puede? No se puede, No se puede, ¿no? Ahora, ¿por qué no se puede? porque sobrepasa el máximo. Exacto. Acá yo le estoy diciendo, dando un límite, ¿no? Porque estoy diciendo, voy a crear esta variable de tipo vector con máximo de 100 elementos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes definen esta variable vector, si se dan cuenta, se llena de puros ceros, ¿no? Entonces va a ver
Es como que ustedes definan 100 variables de tipo integer y se llenen de puro cero. Entonces son espacio de memoria. Entonces, si ustedes quieren asignarle más valor de la cantidad de variables que ya existe, porque del vector, si se dan cuenta, cada uno de estos elementos tiene un cero. Y esto está ocupando un espacio de memoria. Entonces lo mismo acá. Si yo quiero definirle un tamaño, tiene que ser un tamaño desde 1 hasta 100. Entonces esto es lo que falta acá, ¿no? Aumentar el código me dice, entonces, if main end, ¿no? Aquí lo voy a poner más ordenado. Y acá me dice, sí que tengo que decirle. Acá le estoy pasando la dimensión, ¿no? Dim, que es de un tipo Word. Si dim es menor a qué tiene que ser. A 100. Ya, y 100, ¿dónde está definido como una constante? Vamos, no se duerman. Es una constante que se llama max e, o máximo de elementos. Y esto equivale a 100. Entonces yo le voy a decir, esto va a ser menor, tiene que ser menor a max e. ¿Ya? Entonces, si la dimensión, o sea, lo que le estoy pasando, le estoy definiendo, definirme la cantidad de elementos que da, tiene que ser menor a 100. Menor o igual que 100 en realidad debería ser, ¿no? Menor o igual. ¿Por qué? Porque puede ser 100. Acá le estoy diciendo desde 1 hasta 100. Puede ser 100. Ya, hasta ahí tenemos bien entonces. ¿Se entiende? Esto es lo que nos faltaba. Voy a ordenar un poco. ¿Me van entendiendo o no? Sí. Sí, ya. Bien entonces. Y esto. Martín. Esto está mal. Acá no debería. Ya, y implementación. Desde la implementación. Crear. No debería haber un begging acá. Este begging está sobrando. ¿Ya? Simplemente le digo end después de la implementación. Y este end no creo que es con punto y coma, creo que era con... Ah, sí, es con punto y coma. Y acá esto tiene que ser después de la implementación. Le estoy diciendo que hace referencia a la clase vector. Clase vector. Listo. Y entonces acá tenemos los métodos. Tenemos un espacio. Acá le un enter. Enter para que se entienda. Siempre traten de separar un poquito. Y esto estaba acá. Y acá. Ya, listo. Ahora tienen esta clase y pueden utilizarla. Pueden utilizar todos estos elementos. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa si llenamos del 1 al 10. Vamos a hacer un ejercicio simple, que es llenar un vector del 1 al 10 y mostrarlo, ¿ya? Nos saltamos ya la parte del número natural. Ya no me interesa. Ahora quiero ese vector. Quiero ver si se ejecuta esto correctamente. Está bien. Listo. Entonces, acá voy a hacer un constructor o vector. B igual a C vector punto crear. Ahora después de esto voy a decir B punto dimensionar. B punto dimensionar. Perdón. Ahora, ¿de qué dimensión voy a ponerlo? De 10 que sea yo. Ahora voy a decir, quiero B punto poner. Quiero poner, a ver, si yo haría esto, a ver, le pongo. Poner en la posición 1 el elemento 10. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Esta es la posición 1, ¿qué le estoy poniendo? Un 10. ¿Ya? He dimensionado del 1 hasta el 10. Ahora, B punto poner en la posición 2 el 20.
Entonces acá le estoy poniendo la posición 2, el 20. Ya, pero esta es una manera de llenar un poco básica, ¿no? Ahora, yo puedo, mejor que eso, voy a hacer un for. Desde i, voy a definir i acá. Desde i a desde 1 hasta 10. ¿Ya? Y acá voy a decir que b.poner en la posición que, en la posición i, ¿no? Porque este for va a empezar en 1, luego va a ir a 2, luego va a ir a 3, a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta llegar a 10, ¿no? Y acá quiero que le ponga i por 10. Entonces, va a ser lo mismo, ¿no? La posición 1, ¿cuánto vale i? 1, ¿no es? Vale 1. Ahora, 1 por 10 va a valer 10. Va a tener este valor. Ahora, ¿y cuánto vale? 2, en la segunda iteración, ¿no? Ahora, 2 por 10, 20. Y así va a cargar el vector desde 10, 20, 30 hasta 100, ¿no? Entonces, ahora quiero mostrar. ¿Yo qué podría hacer para mostrar? Write, puedo poner este b.elemento, hace referencia al elemento de la posición 1, por ejemplo. Veamos qué pasa. A ver. B2.igual, no, ya la costumbre. Acá me va a mostrar solamente el elemento 10, pero yo quiero que me muestre todos los elementos del vector. ¿Y por qué acá está 10? ¿Qué pasa si yo lo dimensiono con 20, por ejemplo? Acá este 10 ya no me va a funcionar, ¿no? Entonces acá, ¿a qué hago referencia? B punto tamaño o dimensión. Ahora quiero que me llene desde 1 hasta la dimensión. Si acá hay 10 elementos, me va a llenar los 10. Si hay 100 elementos, me va a llenar los 100. Es indiferente. Entonces para eso nos sirve esta dimensión. Entonces pongo de cada elemento diésimo y por 10. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Se entiende Sí, esa se parte? entiende. Ya. Ahora para mostrar lo mismo, ¿no? ¿Por qué mostrar uno por uno así de esta manera tan arcaica? Cuando puedo hacer un for. Lo mismo, utilizo un i. Y acá les digo desde 1 hasta b.dimensión. ¿Ya? Ahora, como no tiene... Este es un método, entonces debería tener esto, ¿no? Pero como no tiene parámetros, al menos en Pascal no hay problema, ¿no? Pero yo puedo poner así, igual no hay ningún problema. ¿Ya? Bien. Y acá va a escribir b elemento y elemento sub i, ¿no? Elemento sub i. Y acá me va a mostrar bueno, vamos a tenerle write ln. Desde el 10 hasta el 100. ¿Ya? Porque le hemos dicho acá que me lo dimensione con 10 espacios. Si yo le pongo con 20, ¿qué pasa? Me va a mostrar hasta los cientos, ¿no? Entonces para eso me sirve un vector para cargar elementos dinámicamente de manera fácil. Con parámetros que yo le pongo acá. Por ejemplo, yo puedo crearlo randómicamente igual, ¿no? Y va a funcionar. Ya se está acabando la sesión, voy a iniciar otra. ¿Ya? Les paso el link de nuevo.